Hola, buenas a todos. Soy Pablo Rodrigo. Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas, donde desde Trazable queremos analizar la situación actual del sector alimentario, qué problemas existen y cómo podemos solucionarlos. Hoy lo haremos gracias a la voz de expertos en la materia, como en este caso Beatriz Robles. Hola Beatriz, encantado de saludarte y de que estés aquí con nosotros. Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo. Bueno, Beatriz, muchos la conoceréis porque está presente y es colaboradora en diferentes programas. Ha publicado, que estábamos hablando antes, un libro que lleva por la segunda edición, pero además de todo esto, ella es tecnóloga de alimentos y actualmente es docente en la Universidad Isabel I. O sea que tiene, vamos, bastante información y bastantes datos que puede compartir con nosotros que seguro que son de mucho interés. Vamos a empezar en este tema, este primer podcast. Nos gustaría hablar sobre la seguridad alimentaria. Sabemos, Beatriz, que la seguridad alimentaria es algo que preocupa tanto a los consumidores como a las empresas que quieren cumplir, obviamente, con los requisitos establecidos por las normativas. Pero, ¿qué factores crees tú, Beatriz, que son los que más influyen dentro de garantizar la seguridad alimentaria? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la seguridad alimentaria, tal como la conocemos ahora mismo, es relativamente reciente. Llevamos 2 décadas más o menos. Ahora mismo se cumplen los 20 años del Reglamento 178 de 2002, que fue como el pistoletazo de salida de la seguridad alimentaria moderna. Lo realmente increíble es que en estos años se ha modernizado completamente el concepto de seguridad alimentaria, los estándares de seguridad alimentaria y la seguridad de los alimentos que recibimos en un entorno además en el que hablamos de un entorno europeo con una gran movilidad de materias primas, de productos acabados y aún así tenemos que tener en cuenta que las alertas alimentarias son pocas y se controlan. Por lo tanto, la evolución que ha habido es enorme. ¿Nos queda camino por andar? Indudablemente. Mm, El consumidor debe ser consciente de que el riesgo cero no existe, pero desde la industria tenemos que trabajar para que se acerque cada vez más a ese riesgo cero, que es utópico, pero que está ahí. ¿Cuál es el reto al que se enfrenta la industria ahora mismo? Pues en un entorno cada vez más digitalizado, precisamente el poder recibir y compartir información en tiempo real para saber en cada momento cómo está su producto, cómo está su industria y dónde puede haber un problema. Y esto, al final, redunda en beneficios para la empresa porque va a tener una imagen mejor, porque la en cantidad de productos que se deben descartar en el caso de que haya cualquier problema va a estar mucho más acotada y al final la confianza del consumidor pues va a aumentar. Se facilita el trabajo con esa digitalización que tenemos todavía pendiente en algunos casos y por otra parte ganamos la confianza del consumidor. O sea que yo creo que ese es el reto que es el reto, al fin y al cabo, que tiene toda la sociedad, ¿no? La digitalización completa, real, en un entorno que ya es digital. Yo ahí, Beatriz, estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de que el riesgo cero no existe. Y sí que es verdad que también cada vez son más personas que quieren producir más y al final es ética, ¿no? Algún problema vas a tener. ¿Crees que somos lo suficientemente Ujú. rápidos a la hora de detectar esas alertas y ponerles remedio? Estamos siendo muy rápidos. Estamos realmente tenemos unos estándares de calidad en la detección que son envidiables en muchas partes del mundo, pero se puede hacer mejor. Y yo creo que ahí en la mejora continua y en el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria es donde todos queremos trabajar. Eh, tenemos que pensar que cuanto más rápido, y esto es algo que se sabe en los departamentos de calidad, cuanto más rápido acotes el problema, menores costes vas a tener. Y esto que al principio parece un gasto, el gasto en lo que hablábamos, ¿no? En esa digitalización,
luego redunda en que realmente es una inversión que se amortiza relativamente rápido. Pero esta digitalización y esta resistencia o estos problemas que comporta la digitalización no es una cuestión que le esté pasando solo en la industria alimentaria, está pasando en todas las industrias, está pasando en la administración, pero es un proceso que, queramos o no, va a llegar. Entonces, cuanto antes entremos en él, antes vamos a estar adaptados, antes vamos a tener al personal formado en las herramientas y en los protocolos para esa digitalización y antes vamos a entrar en ese camino, o sea, antes vamos a coger la autovía. De momento, pues en algunos casos estamos yendo en carreteras secundarias o en caminos. Yo creo que lo más interesante es coger el desvío cuanto antes y meternos en la autopista lo más rápido posible. Sí, desde luego. Y yo creo que también es porque muchas veces se ha visto al departamento de calidad como ese gran olvidado que tenía que estar ahí porque tiene que ser compliant la empresa con las certificaciones o las normas, pero que al final era un gasto de dinero que no repercutía digamos, en luego vender más o ser más eficiente, al final en beneficios para la empresa. Y tú has hablado de dos cosas muy interesantes. Por un lado, la confianza del consumidor y por el otro lado, los costes que tiene pues, el no ser eficiente a la hora de gestionar una Ujú. alerta. Entonces, digamos, por hacerlo esto una pregunta más concreta, ¿cómo puede afectar a una empresa el tener un fallo en la cadena, ¿no? Como en este caso que estamos hablando de una alerta alimentaria? ¿Qué puede provocar y cuál, digamos, sería la situación más drástica para una empresa? Aquí sí que voy a hablar de algo que conozco muy bien, que es el tema de comunicación y la percepción de los consumidores. Cuando tenemos que pensar desde la industria que los consumidores la seguridad alimentaria la dan por hecho. Hace 40 años no era así. Hace 40 años los consumidores asumían que de vez en cuando había alertas, que a lo mejor la leche que tomabas podía desencadenarte una fiebre tifoidea y parecía casi, casi, bueno, pues una posibilidad real y tangible. Ahora ya no. Ahora el consumidor la seguridad alimentaria la da por hecho. Y todo lo que sea, y todo lo que se salga de, de esa seguridad absoluta, le parece que es una disrupción y una alerta que le genera inseguridad respecto a todo el sector. Y, por supuesto, respecto a la empresa que haya sido la generadora de esa alerta. Claro, con unos requisitos por parte del consumidor o con unos, em, con unos estándares tan altos por parte del consumidor, o sea, en el que cualquier alerta le resulta completamente casi inconcebible y lo vemos incluso en cómo se trata a veces en los medios de comunicación, alertas que, que no tienen mayor recorrido, como por ejemplo algunas relativas a la contaminación por alérgenos, que solo afecta a determinados grupos de población y, sin embargo, hay veces que se presentan como alerta alimentaria con varios signos de exclamación y cuidado no consumas. Bueno, pues estas cosas alertan muchísimo a los consumidores y les ponen sobre aviso y les da la sensación y nos da la sensación como consumidores, precisamente por esos estándares tan altos que se han establecido, de que de que esos productos, desde luego, tienen riesgo y ese riesgo se extiende a todas las gamas de productos que sean similares a gran parte de la industria. O sea que no se comprende muy bien cómo funciona. Por eso creo que desde el punto de vista del consumidor, la imagen de la empresa concreta queda dañada y muchas veces la imagen de la industria alimentaria al completo. Y a veces se extiende, por supuesto, a la imagen de las administraciones, porque el consumidor no sabe cómo funciona el autocontrol y no sabe de quién es la responsabilidad última. O sea que es complejo. Cada alerta alimentaria realmente es una llamada de atención para exigirnos hacer las cosas mejor
y estar atentos porque el consumidor lo recibe con mucha inseguridad y no entiende muy bien qué es lo que está pasando, pero extiende ese miedo a otros productos y a otras marcas y a otras empresas. Sí, desde luego. De hecho, lo que decías, esta semana creo que ha habido una alerta también de un chocolate en onzas por contaminación cruzada, creo que era un Ujú, cacahuete. Y al final la gente pues se alerta, como comentabas, y es un caso pues aislado para un grupo de población que es alérgica. Pero como bien decías, Beatriz, al final es algo que ya damos por hecho y que uno de los principales impactos es esa pérdida de confianza. Un caso extremo, el aceite de colza, ¿no? Lo que pasó, que a día de hoy aún es ujú. como tabú y ahora con todo lo que ha pasado en el conflicto en Ucrania y digamos que la escasez de aceite de sol, pues en algunos casos pues al final no tienes otra opción. Si el aceite de palma también está mal visto, ¿no? Y vas quitando por la parte del consumidor, vas tachando ingredientes, al final no se puede trabajar. Pero volviendo al tema, para no salirnos, otra variable que creo que también introduciría es la parte de desperdicio de alimento, ¿no? Que es algo que la sostenibilidad pues, es algo transversal ya en muchas Ujú. industrias. Si tú no tienes un buen sistema de trazabilidad en el que puedes controlar específicamente en qué productos son los que están afectados por una retirada, pues al final, como decías antes, vas a ser más ineficiente y vas a tener un impacto económico, pero ese impacto económico también es directamente está directamente relacionado con la sostenibilidad, el impacto que puedas tener por desperdiciar alimentos con todo el coste que esto ha supuesto. ¿Cómo ves que influye la trazabilidad en la correcta gestión de la seguridad alimentaria? Sí, es un poco en la línea de todo lo que venimos hablando. Desde el punto de vista de la industria, está claro, mayores pérdidas. O sea, no es lo mismo tener que deshacerse de un lote de 1 tonelada que de un lote de 200 kilos. O sea, estamos hablando de cosas distintas o de cantidades que pueden llegar a ser muy relevantes desde el punto de vista ya simplemente económico. Mm, Tenemos que, si lo vemos con mentalidad simplemente de costes-beneficios, está clarísimo. Pero es que vuelvo al otro lado a la otra cara de la moneda, el consumidor. El consumidor cada vez valora más la sostenibilidad y cada vez valora más que las empresas sean responsables, sean socialmente responsables y sean medioambientalmente responsables. Por lo tanto, eh, para el consumidor ese va a ser un valor más y con el tiempo, y no en muchos años, creo que es posible que incluso se vayan estableciendo índices de sostenibilidad para las distintas empresas. Esto es importante de cara al consumidor que pueda hacer algunas elecciones alimentarias y priorizar. Pero también tenemos que pensar más a nivel global. Vale, el coste de la empresa está claro, el coste de cara al consumidor también puede estar claro, pero es que hablamos de el coste del planeta. O sea, estamos en un momento en el que vemos que los recursos la gestión de los recursos es cada vez más complicada. Dependemos mucho de otros países, crisis en otros países nos están limitando y nos están condicionando ya aquí y además de manera inmediata. Lo estamos viendo con la crisis de los aceites, de los cereales, por la guerra de Ucrania y en un mundo tan globalizado cualquier crisis va a afectarnos así. Por lo tanto, no podemos permitirnos desperdiciar materias primas, no podemos permitirnos desperdiciar producto acabado que tiene un valor añadido muy superior a un valor añadido y por lo tanto un valor muy superior al de las propias materias primas. Entonces yo creo que una estrategia, por una parte inteligente y por otra parte responsable, pasa por no tener ese tipo de desperdicios alimentarios. ¿Qué le dirías entonces, Beatriz, o qué le recomendarías, digamos, a un director de una empresa alimentaria, una pyme, que tiene que decidir cómo va a gestionar esos sistemas de autocontrol o ese sistema de trazabilidad y que tiene como una hoja en blanco
no tiene, pues como le pasa a muchas empresas, ya unos procedimientos y que tiene que cambiar, sino que puede elegir cómo montarlo. ¿Qué tres o cuatro indicaciones le darías para que tuviera un correcto control de todo ese proceso y pudiera ser eficiente a la hora de gestionar alertas o a la hora de ser más sostenible en la producción? Si hablamos de empresas que parten de cero, creo que es imprescindible dejarse asesorar, o sea, acudir a una persona, una empresa, una entidad que le puedan asesorar desde el primer momento, porque aunque de entrada puede ser un gasto mucho más elevado que si empieza a hacerlo por sí mismo, en muy poco tiempo va a rentabilizar ese gasto y va a tener una empresa muchísimo más eficiente. Eso por una parte, que se deje asesorar y que en la medida de lo posible intente hacer las cosas bien desde el principio. Porque es cierto que ese hacer las cosas bien desde el principio, ese implementar protocolos desde el principio y un buen sistema de autocontrol va a ralentizar los inicios, eso está claro, porque son muchas cosas, muchos protocolos, muchos estándares, cuesta mover esa maquinaria, ponerla en marcha, pero una vez que se pone en marcha, la maquinaria va sola, o sea, va a caminar por sí mismo. Y claro, como estamos hablando de empresas que en principio van a funcionar a largo plazo, que requieren una inversión, que no son empresas que puedas abrir y cerrar de un día para otro, sino que requieren tener unos buenos cimientos, yo creo que es imprescindible y merece la pena tardar un poquito más en arrancar e invertir un poquito más en el inicio, aunque sea eh, ahorrando, quiero decir, o redimensionando la empresa y si pensabas tener una producción X, reducirla un poquito e invertir más en ese primer planteamiento. Y creo que así puedes tener unas buenas bases para ir avanzando y no tener problemas en el futuro. Mm, es verdad que todos en los inicios decimos, bueno, venga, salimos y lo que sea, y lo vamos resolviendo por el camino. Pero creo que en estos casos, y cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando hablamos de agroindustria, es mejor frenar un poco, aunque ralentice esa andadura inicial, porque luego es eso, esto va a ser un tren de mercancías. Pues claro que la inercia inicial cuesta vencerla, pero una vez que está, el tren marcha solo y la eficiencia es altísima. No es lo mismo que arranco, paro en la siguiente estación y tengo que volver a arrancar y vuelvo a parar y de repente me descarrila un vagón y ¿qué hago? Pues será eso mucho mejor ir ya en velocidad de crucero, aunque al principio cuesta un poquito más. Sí, desde luego. Estás en el día a día pensando en digamos, vender o producir lo que comentas y hasta que no tienes un problema no te paras y de eso estás, ¿qué está pasando? Y bueno, entonces, Sí, es que por ahondar más luego en esa pregunta, apagar fuegos, apagar fuegos más adelante es mucho más complicado que tener puesto el cortafuegos inicialmente. Y luego la repercusión, sobre todo como haya una crisis o una alerta, la repercusión puede ser importante y tener una crisis reputacional es muy difícil de superar. sí, desde luego que eso yo creo que es uno de los principales problemas de pues, una alerta alimentaria o no gestionar bien una alerta alimentaria. Entonces, si fuera tuya la empresa Beatriz y tuvieras que repartir el 100% de los recursos económicos entre los ventas, producción y calidad al inicio, y ya sé que es una pregunta un poco compleja, pero si te quieres mojar, ¿cómo lo repartirías? Bueno, pues tengo la suerte de no tener que dedicarme a la parte financiera, porque soy malísima. O sea, soy malísima, entonces huyo de ella. Pero desde luego, o sea, no soy capaz de hacer una estimación en este sentido y seguro que me equivocaría porque no es mi sector, no es mi campo, pero seguro tenerlo en cuenta con
la misma atención y el mismo cuidado con el que se tienen en cuenta pues otras muchas cosas, desde las infraestructuras a la contratación de personal, o sea, la gestión de la calidad, tan básico como que nos llegue la materia prima. Mm, sé que la gestión de calidad puede ralentizar y sé que la gestión de calidad pueden ser ese departamento que da la brasa todo el día y que es una pesadilla y que con el que hay que lidiar. Pero es que luego se van a ver los resultados y son los resultados que queremos. O sea que, desde luego, no sé cómo se repartiría ese porcentaje, pero tenerlo en cuenta como una pata más básica de la empresa. Sí, desde luego, y además tengo una opinión ahí muy concreta y es que nosotros en Europa, por lo que dices al principio, de que tenemos unos estándares muy elevados, que hacemos las cosas muy bien a nivel de seguridad, o sea, es un mensaje que vaya por delante. No vamos a poder competir, obviamente, por precios con otros mercados, porque por eso tenemos esos Mm, estándares, por eso ya tenemos como una calidad garantizada, una seguridad alimentaria que sea por hecho. O sea, nuestros factores para competir como empresas tienen que ser otros y tienen que ir de, pues, tener un valor añadido, tener ese impacto sostenible que ahora es tan relevante, tener un producto de una calidad diferenciada que no se pueda copiar, por decirlo así, porque al final esa calidad la estás generando tú con todo el proceso y el know-how que tú tienes como empresa. Entonces, ahí es clave el invertir pues, en tu producto, ¿no? Y tu producto, pues el que está más cerca al final es el, es el departamento de calidad. Pero bueno, estoy como mm. opinión al margen. No sé qué te parece a ti, Beatriz. Completamente de acuerdo, claro, completamente de acuerdo. Mm, es que, como te he comentado antes, los consumidores ya parten de que no se imaginan un producto que no sea seguro y un producto que no cumpla los requisitos de seguridad. Es que no conciben que eso puede no pasar. Y creo que la seguridad alimentaria tiene un problema, que es que muere de éxito y comunica mal. Muere de éxito porque, por lo que he contado, porque lo damos tan por hecho que no nos damos cuenta los consumidores, ahora hablo como el consumidor, no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás para poder llevarte un gazpacho envasado que esté fresco, que tenga una fecha de caducidad prolongada, una fecha de consumo preferente prolongada, que esté rico, que esté sabroso, que mantenga todos los nutrientes y, sobre todo, que sea seguro. Y no nos damos cuenta de que es el trabajo de toda una cadena llena de eslabones hasta que llega a nosotros como consumidores. Entonces, por una parte eso, muere de éxito en el sentido de que es que ni siquiera se ve. Y por otro, comunicamos mal. ¿Y por qué comunicamos mal? Porque no damos a entender o no le decimos al consumidor ese valor, ese trabajo, esa calidad. Y creo que ahí tenemos que trabajar más en poner en valor todos estos productos y en explicar el trabajo que tienen detrás. ¿Cómo podríamos hacer o cómo podrían hacer las empresas, mejor dicho, para comunicar todo ese esfuerzo o todo ese trabajo que hay detrás? Porque al final el consumidor, que es una parte también muy importante de la cadena, llega al supermercado, ve una etiqueta con la información nutricional, un packaging más o menos bonito, pero como tú dices, no está todo ese trabajo. Es decir, ¿podrían hacer algo las empresas? Mm, yo creo que estoy como en una militancia por la transparencia de las empresas. Creo que cuanto más transparentes sean, cuanta más información den, información del origen de las materias primas, de lo que realmente al consumidor le puede resultar relevante, creo que en eso estarían ganándose, que es bastante utópico pedir que las empresas, la industria alimentaria, se centre más en ser leal en el etiquetado. Y me explico. Desde luego, la información alimentaria dirigida al consumidor está regulada y el etiquetado debe ser leal. Pero es verdad que no nos engañemos, como industria muchas veces utilizamos los trucos del marketing para llamar la atención sobre ese producto.
¿por qué no llamamos la atención sobre otros aspectos de ese producto, sobre los aspectos que realmente son relevantes y que realmente llevan trabajo? Añadir vitamina D a un alimento en una reformulación no lleva trabajo. Lo que lleva trabajo a lo mejor es que las materias primas tengan un origen concreto o que sean de una calidad concreta o que la calidad esté asegurada a lo largo de toda la línea de producción. ¿Por qué no ponemos en valor eso y dejamos a un lado otro tipo de reclamos que es verdad que producen o el efecto que queremos, que es que el consumidor lo meta en el cesto en la cesta de la compra cuando tiene una gran cantidad de oferta a su disposición, escoge nuestro producto, pero a lo mejor tenemos que pensar en una estrategia menos inmediata, más a medio y a largo plazo y poner otro tipo de valores sobre la mesa. Yo creo que eso sé que es utópico, por eso he empezado diciendo que es utópico, pero creo que es muy importante y creo que los consumidores cada vez estamos más informados, a veces mal informados, pero buscamos la información y cada vez toleramos menos la sensación de que no se nos está tratando como adultos o se nos está intentando condicionar las elecciones alimentarias. Entonces vamos a ser cada vez más exigentes y en esa exigencia, pues ver otro tipo de información que realmente nos resulta relevante, ahí sí que se pueden hacer, sí que se puede fidelizar a un tipo de consumidor que es el que ahora mismo está en periodo de educación nutricional y de educación sobre etiquetado alimentario. Sí, desde luego, desde luego. Además, con las palabras que dices, hay un informe de Food Drinks Europe que habla precisamente de cuáles son Ujú. los 5 factores de compra del consumidor. Cabría esperar que el precio fuera el más relevante, pero primero es el sabor, que también tiene mucho sentido porque al final estamos en alimentación. Si no nos gusta, no lo compraremos, pero no repetiremos. Pero luego ya va la seguridad alimentaria, el precio y después el origen. Y cada vez más importante la sostenibilidad, porque este informe creo que era de datos de 2020. A ver, tendremos que esperar a que salga de 2021, pero la sostenibilidad sabemos que estará ahí. Hay una cosa, Ujú. porque nosotros, bueno, completamente de acuerdo en lo que has comentado de transparencia, es utópico, sí, pero cada vez menos. De hecho, en alimentación ya hay muchas empresas que cada vez son más transparentes. Y esto se está extrapolando a otros sectores, como el textil, donde también se habla de pues, el origen del algodón, en alimentación, pues lo mismo, el origen de las materias primas. A veces es complicado porque partimos de cadenas de suministro que son globales y donde hay que interactuar con otros actores. Y entonces muchas veces que tú seas una empresa transparente, pues todavía no te permite ser 100% transparente porque pues, compras al final materia prima a otra empresa y ahí se puede parar tu visibilidad. ¿Crees que se puede hacer algo para, digamos, tener esa colaboración en cadena de suministro? ¿Crees que tendría que haber una solución global o que las empresas tendrían que colaborar más? Porque al final esto redunda en el beneficio colectivo. Sí, claro. Cuanta más transparencia haya en toda la cadena de suministros y en toda la cadena de distribución, yo creo que más confianza se va a generar en esa cadena. Eso desde luego, más confianza también va a tener el consumidor. Entiendo que es difícil, pero es que los consumidores, ahora hablabas de la sostenibilidad, pero es que también incluso las condiciones laborales en las que se ha obtenido esa materia prima. Mm, es que hay muchísimos aspectos socioeconómicos que están surgiendo y que están preocupando a los consumidores y que les hace reflexionar. O sea, hemos visto que, por ejemplo, los consumidores valoran el origen de la leche y por eso tenemos un Real Decreto que obliga a poner el origen de la leche. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda elegir. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de factores socioeconómicos detrás, porque saben que si escogen leche que pone origen España, probablemente sea de granjas de Galicia o de granjas asturianas y le dan un valor a eso. Entonces, claro que la transparencia total va a ser imposible, eso lo sabemos,
Pero cuantos más pasos podamos dar en ese sentido, yo creo que mejor, y no solo de cara a vender el producto, sino de cara a apostar por determinados valores que todos, yo creo que, en mayor o menor medida, les podemos dar importancia y que pueden contribuir a que el origen del producto esté vinculado también con un desarrollo más justo de las poblaciones que están poniendo ese producto en el mercado. Claro, porque al final la seguridad alimentaria, que es un poco por lo que hemos empezado y hemos llegado a esa transparencia, realmente está muy conectado porque no deja de ser el que la empresa sea capaz de tener controlado, trazado el lote que ha vendido en toda la cadena. Entonces, si está en mal estado, pues va a estar va a ser menos, pero también esa información que ya tiene, pues la puedo usar en beneficio de la propia empresa, como de doble beneficio, porque la usas cuando hay un problema, pero si no hay un problema, pues lo que haces es darse al consumidor. Oye, yo tengo todos estos procesos, Ujú. controlo la seguridad, soy transparente. Al final tienes esas dos Exactamente, vertientes. exactamente. Es que, por supuesto, es que conocer todo el recorrido que hace un producto desde que el agricultor pone la semilla en sus tierras en Chile hasta que te llega en forma de cereales aquí, de cereales de desayuno, eh, todo eso, toda esa cadena y toda la información de esa cadena va a favorecer, por un lado, la seguridad alimentaria, pero por otro también toda esa transparencia y todos esos valores asociados al producto que estás comprando. Desde luego, es que es verdad, es cierto que el sistema de trazabilidad en origen su función era garantizar la seguridad alimentaria, pero ahora es que es muchísimo más que eso. Es que se puede utilizar con muchísimos otros fines, que es lo interesante, ¿no? Fines dentro de la empresa, fines de cara al consumidor individual y fines de cara a la sociedad en su conjunto. Sí, 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 desde luego. De hecho, yo hago un poco el símil de cuando empezó a ser obligatorio el tener un sistema de trazabilidad, que antes no lo era y hay sitios donde no lo es, pero en el momento en el que se dio ese impasse, había pues unos años en los que no era obligatorio todavía, las empresas que ya lo tenían y ya lo ofertaban a sus clientes, pues tenían un valor añadido y un valor diferencial enorme. Y aquí pasa un poco lo mismo. Hay empresas que se están esperando a, no, y hasta que mi distribuidor no me exija esa transparencia, al final es un gasto que yo tengo que dar. Pero las que lo den ahora no saben la ventaja que pueden tener porque la trazabilidad ya la tienen, la trazabilidad en total la pueden conseguir quien más, quien menos, y al final te ayuda a ser más eficiente cuando hay una alerta, pero sobre todo ahora a diferenciar empresas y no diferenciarte por el hecho de diferenciarte, sino porque, como hemos dicho antes, el consumidor que está empoderado lo está pidiendo o lo valora. O sea, lo quiere saber, no es simplemente pues voy a poner el envase rojo porque me gusta, ¿no? Si no es que voy a dar información y voy a hacer transparente porque internamente me ayuda y el consumidor lo pide. Claro, y además pensemos que es un proceso inevitable. O sea, vamos a llegar a ese punto inevitablemente, porque la legislación nos lleva a ello, porque la sociedad nos lleva a ello, porque las exigencias de los consumidores nos llevan a ello. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde un primer momento? ¿Por qué no hacerlo ya? Y ya tenemos ese camino andado, en lugar de estar eh, diletantes o con otro tipo de procedimientos para controlar la trazabilidad de las materias primas y demás, cuando al final vamos a llegar al mismo punto, pero con años de retraso. Pues empecemos ya, si es que vamos a acabar allí. Obligados, que ahí es cuando es peor, porque te imponen, digamos, que es un sistema y ya, pues, ya es lo que tú decías al principio, apaga Vas fuego, mal de ¿no? Nos hemos colado. tiempos, no tienes eso es, no tienes al personal formado y es muchísimo más difícil. ¿Y cómo podemos hacer? Porque muchas veces también, por lo que dices, ¿no? Las calidades se han olvidado, muchas veces son perfiles muy capaces técnicamente, ¿no? Pero no es como un director de marketing o de ventas que tiene esas soft skills para imponerse dentro de las empresas. Mm. ¿Qué argumentos podríamos, digamos, cómo podrían ayudar a que quieran ver dentro de la empresa lo relevante que es, digamos, la apuesta?
para, pues, bueno, para ser más eficientes a nivel de seguridad, trazabilidad, transparencia? Bueno, yo creo que es un poco el compendio de todo lo que hemos estado hablando. Mayor, es una inversión mayor, pero con mayores beneficios, menor desperdicio alimentario, mejor control dentro de la empresa, mejor gestión de las crisis, mejor imagen de cara al consumidor y un proceso que resulta inevitable. Por lo tanto, es que si todo conduce hacia allá, es mejor abandonar la resistencia y dejarse llevar por lo que se nos está pidiendo. Y vamos a tener una empresa que va a ser capaz de responder mucho más rápido a cualquier problema, de una forma muchísimo más eficaz y que no va a ser apagar un fuego apagar un fuego que es una auténtica crisis, sino gestionar el día a día de una forma muchísimo más fluida y muchísimo más eficaz para la propia empresa. Es que realmente todos son ventajas. El único inconveniente, superar esa resistencia. Que muchas veces es lo más complicado, el cambiar cómo estamos trabajando actualmente. Pero bueno, Sí, eso es lo que tenemos que conseguir. Pues oye, Beatriz, yo creo que hemos hablado de cosas interesantes, además que ha sido un mensaje pues que hemos ido dándole vueltas y cerrando, acabando de cerrar, ¿no? Conforme hemos avanzado la entrevista. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo y por haber sido además la primera entrevistada, ¿no? De esta serie de entrevistas que iremos haciendo desde Trazable. Así que sin más, muchísimas gracias, Beatriz. muchas gracias, Pablo, por la confianza y mucha suerte en esta andadura que acabamos de empezar con estos podcasts y estas entrevistas. Muchas gracias.